Muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante en cáncer, que es el cáncer de páncreas, los cánceres de duodeno, de hígado y de vía biliar. Estos tumores son, a pesar de ser poco frecuentes en el mundo, en nuestro medio, en la península de Yucatán, en el sureste del país, hemos visto una gran cantidad de casos. El problema con estos casos es que tristemente se presentan enfermedades muy avanzadas cuando llegan precisamente con un oncólogo. Y esto es ocasionado evidentemente por el retraso en el diagnóstico y el tratamiento, porque deciden acudir demasiado tarde los pacientes y que también los médicos que no están preparados para la detección oportuna de esto retrasan el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento. Y hay que recordar que en los cánceres, mientras más rápido se detecten y más rápido se traten, mejor es el resultado. Primero que nada tenemos que recordar que el cáncer de páncreas y de vía biliar están más orientados en personas de 60 años para arriba, de 70, de 80 años, que es el pico más importante de incidencia. Una de las etiologías más importantes, mencionan los expertos, son la formación de piedras en la vesícula y en la vía biliar, aunque no se ha podido corroborar totalmente. Algunos mencionan el tipo de alimentación alta en grasas, como es la alimentación habitual en nuestro medio, lo que pudiera desencadenar esa situación. Los pacientes por lo regular acuden por dolor, se confunden mucho con colitis, con gastritis, con enfermedades de la vesícula, con piedras en la vesícula o en la vía biliar. Y otro de los síntomas más frecuentes, además, es la ictericia, que es la coloración amarilla en la piel. Eso ocurre muy frecuente, que en los médicos de primer contacto lo confunden con hepatitis. Y hay que recordar que la hepatitis arriba de los 60 años es extraordinariamente rara, es mucho más frecuente en los niños. Ello lo que condiciona es un retraso en el diagnóstico y por lo tanto en el tratamiento. Los métodos de diagnóstico más empleados es simplemente un ultrasonido para identificar si existen algún tipo de piedras en la vía biliar, si existe algún tipo de dilatación, y otras pruebas que le llamamos nosotros pruebas funcionales hepáticas, entre las cuales viene un marcador tumoral específicamente para cáncer que se llama CA19-9 para cáncer de páncreas. Y obviamente cuando existe una sospecha fuerte de este diagnóstico, tenemos otros métodos de estudio que pueden ser desde una CEPRE, un ultrasonido endoscópico, incluso una tomografía o colangioresonancia, que son estudios mucho más sofisticados, que se solicitan en base a una sospecha fuerte de cáncer. Otro de los problemas que tenemos en nuestro medio, que existía anteriormente, es que estos pacientes no eran bien atendidos, no eran bien tratados, porque los procedimientos quirúrgicos no habían sido desarrollados en su totalidad y las tasas de fracaso eran muy altas. De tal manera que por mucho tiempo existió el mito de que la cirugía de páncreas estaba contraindicada en los pacientes porque todos se morían. Actualmente, gracias al avance de la ciencia, al desarrollo de nuevos hospitales en nuestro medio, a la tecnología de anestesia, de antibióticos, de engrapadoras mecánicas, hemos logrado que la supervivencia y la mortalidad en estos pacientes disminuye bastante, aumentando la supervivencia, de tal manera que actualmente la mortalidad por cirugía de páncreas en Yucatán no rebasa el 5%. En los últimos años llevamos un estudio publicado en cáncer de páncreas, en el cual revisamos una serie de 24 casos, en los cuales es una mortalidad solamente de 2 pacientes, en los cuales se demuestra que esta cirugía es segura y que puede ser realizada evidentemente en manos profesionales y en el medio adecuado, con los mejores resultados. Esta mortalidad que les comento por la cirugía es prácticamente la misma que se obtiene en hospitales de primer mundo, y esto es básicamente logrado no solo por el avance de la ciencia, sino también por la detección oportuna. Mientras más rápido detectemos a los pacientes, es más probable que podamos atenderlos a tiempo y que por lo tanto se puedan curar. Otra de las situaciones aquí interesantes es que existen ahora muchos métodos de diagnóstico que antes no teníamos. Por ejemplo, un simple ultrasonido te puede identificar que el paciente no tiene piedras o que ese no es su problema, y que por lo tanto permite que podamos referirlo a un especialista, en este caso un oncólogo, para que podamos realizar el diagnóstico y el tratamiento. De otra manera, los resultados no serían los esperados, ¿no? Actualmente existe una mortalidad importante en otros hospitales, en otros países, porque ocurre lo mismo que les comento, se detectan demasiado tarde y por lo tanto el resultado pues no es el mejor, ¿no? De esta manera les comento este tema, que es bastante interesante, que ha sido un tema
tabú por muchos años por los cirujanos, pensando en que esos pacientes no se podían operar, que no se les podía hacer nada, y que actualmente hemos realizado varios procedimientos y les ha ido bastante bien. Es un tema que va a seguir sonando en los siguientes años, porque cada vez hay cirujanos más preparados para hacerlo y con mejores resultados, y por lo tanto vamos a ofrecer una posibilidad de tratamiento mucho más amplia que en otros tipos de neoplasias.